Bienvenidos a Luco, esta vez les traemos Experiencias de peregrinos a Talpa. Un relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Mi nombre es Enrique Arturo Beltrán Sánchez, tengo 39 años de edad y he visto a la muerte caminar frente a mí. No solo una o dos veces. Han sido decenas de ocasiones en las que he tenido la mala fortuna de encontrarme con ella y no siempre tiene el mismo rostro. Soy peregrino de Talpa por afición, amor y coraje. Y he de serles muy honesto, jamás en mi vida pensé que, desde que comencé con mis viajes, me toparía con esta serie de sucesos que les contaré, o por lo menos los más interesantes que puedo recordar y además puedo contarles. Todo inicia desde mi primer viaje. Desafortunadamente, por un accidente muy grave que tuvo mi madre, y porque su vida estuvo al filo de la muerte, tomé la decisión de hacer una manda por ella. La recuerdo a ella, acostada con el tubo de respiración conectado. No sé si en ese momento podía escucharme o no, pero le dije que haría una manda hasta Talpa si se recuperaba. Semanas después, como si se tratase de un milagro, ella despertó. En ese momento, yo ya tenía una deuda que pagar. No entraré en detalles sobre la organización de mi viaje, más puedo decirles que viajé con un amigo y mi primo, no iba a ir solo, y sobre todo si era mi primera vez. Apenas tenía 16 años. Siendo muy honesto, fue una experiencia muy pesada. No sabía en lo que me había metido, pues fueron muchas horas caminando. Aprovechaba cada sombra que había para descansar, tomar agua o dormir un poco. En los lapsos que teníamos para comer, procuraba comer rápido para dormir lo que restara del tiempo. Fue así por los primeros 2 días, y en la segunda noche fue cuando empezaron a suceder las cosas. Nos faltaba poco para llegar, no era mucho lo que caminaríamos hasta Talpa, pero ya eran las 10 de la noche y caminar por el cerro a esas horas solo era para los más experimentados o los más locos. Es allí donde entramos nosotros, mi amigo, mi primo y yo. Se nos ocurrió atravesar el resto del camino a oscuras, solo para experimentar esa sensación. Yo pensé que sería lo mejor, así no caminaríamos bajo el sol y seríamos de los primeros en llegar a Talpa. De ese modo, nos encaminamos hacia nuestra expedición nocturna. No teníamos mucho subiendo la pendiente del cerro. Solo éramos nosotros 3, los ruidos de los animales nocturnos escapando de nuestra presencia se hacían notar. Procurábamos ir en silencio por recomendación de mi primo, pues decía que no era bueno perturbar la tranquilidad del lugar. Él era el más experimentado de los 3, así que decidimos hacerle caso y no cuestionarle. De repente, alguien gritó detrás de nosotros. No fue un grito de terror o desesperación, sino que más bien nos gritó que lo esperáramos. Los 3 nos dimos la vuelta y miramos pendiente abajo, apuntamos con las linternas, esperando ver a alguien subir que se había animado a ir con nosotros, pero no había nadie. Fue algo extraño, pues su voz fue muy clara, a tal grado que los 3 la escuchamos. Mi primo puso en alto su mano en forma de puño, era la señal para que guardáramos silencio. Se acercó lentamente hacia nosotros y, en voz muy baja, nos comentó que al parecer aquello que escuchamos no se trataba de un ser vivo. Todo indicaba que había sido el eco de un peregrino en el pasado que quizás ahora ya estaba muerto. Lentamente y en silencio reanudamos nuestro camino. Pasaron si acaso unos 3 minutos cuando, de nueva cuenta, lo volvimos a escuchar, pero esta vez a un lado de nosotros. Yo me quedé inmóvil, realmente pensé que estaba a un costado mío quien pidiera que lo esperáramos, pues lo escuché muy claro y fuerte en mi oído derecho. Mi amigo, quien iba delante de mí, se detuvo también y miró detrás. Parecía que estaba esperando a que alguien le rebasara, pues se hizo automáticamente a un costado. En eso, una repentina corriente de aire frío nos atravesó. Yo pensé que había sido algo refrescante, pero los vellos de mi brazo se erizaron a tal grado que temblé por el escalofrío repentino. Mi primo, quien iba varios metros adelantados, se detuvo y miró hacia atrás, pero a diferencia de nosotros, parecía que algo había llamado su atención. Tenía puesta su mirada a un lado,
pero movía la cabeza lentamente, pues todo indicaba que estaba viendo algo que él podía ver y nosotros no. Mi primo giró la cabeza hacia arriba, todo indicaba que lo había visto adelantarse. Nos acercamos hacia él y le preguntamos si se encontraba bien. Por primera vez en lo que llevaba de conocerlo, pude ver su rostro pálido. Apenas podía articular una palabra, su boca le temblaba. Tuvo que sentarse unos momentos para tomar un poco de aire, y cuando se tranquilizó, por fin pudo decirnos que había visto a una persona caminar justo a su lado. Algo normal, quizás se trataba de un peregrino, pero particularmente esta persona no tenía rostro o por lo menos se le veía borroso. No hacía ruido al caminar, y cuando pasó justo al lado de mi primo, aquel ser le saludó con un gesto rápido con la cabeza para después desvanecerse ante su mirada. Los tres nos quedamos por varios minutos en silencio, mirando a nuestro alrededor, pensando en todo lo que nos podíamos encontrar delante de nosotros. Por un segundo pensé en decirles que regresáramos, pero ya habíamos recorrido bastante, no podíamos detenernos. Fue entonces que mi amigo comenzó a tararear una canción. Yo reconocí cuál era, así que le seguí. Fue de ese modo que recuperamos la cordura por lo pronto y continuamos con nuestro viaje. La verdad es que, después de ese suceso, cualquier ruido que escuchaba a mi alrededor me ponía los nervios de punta. Sentía que alguien o algo estaba cerca y que nos pasaría igual, pero ahora me tocaría a mí verlo. Sin embargo, todo el resto del camino fue tranquilo hasta que llegamos al punto de descanso. Ya habíamos caminado cerca de 6 horas, no faltaba mucho para llegar. Podíamos ver el pueblo desde el mirador, así que decidimos sentarnos un rato a comer y descansar. Faltaba poco para que amaneciera, lo cual era bueno pues no estaríamos por mucho tiempo a oscuras. Mi primo se recostó en el piso y se quedó profundamente dormido, mientras que mi amigo y yo comíamos una naranja entre los dos. Se podían ver las luces de las casas de Talpa desde donde nos encontrábamos sentados. Platicamos de un par de cosas sin sentido. Yo apenas estaba a punto de decirle que dormiría por unos 15 minutos cuando, de pronto, pude ver a una persona caminar frente a nosotros, quizás a unos 7 u 8 metros de donde estábamos. Pude distinguirlo claramente. Mi amigo le saludó dándole los buenos días, pero el sujeto no contestó y siguió caminando. Ambos nos le quedamos observando, esperando el saludo, pero el hombre pasó de largo y, justo a algunos cuantos metros de donde estábamos, el hombre se desvaneció. Desapareció, como si la misma oscuridad misma se lo hubiese tragado. Ambos nos quedamos pasmados. Nos miramos uno al otro con la boca abierta. Jamás me hubiera esperado a ver algo así tan de cerca. Sonará ridículo, pero nos preguntamos entre los dos si fue real lo que vimos. Fue tanta nuestra conmoción que despertamos a mi primo. Se puso de pie y nos preguntó si ya estábamos listos. Se colocó la mochila y se encaminó hacia el mismo lugar donde había desaparecido aquel hombre. Los dos lo paramos y le advertimos lo que habíamos visto, y que él estaba parado justo en el lugar donde había desaparecido aquel hombre. Lo que restó del camino fue rápido y ligero. Mi primo nos contó que esto que habíamos vivido era algo habitual. Mucha gente, en su peregrinación, fallecía y se quedaba con el pendiente de cumplir su manda. Había toda clase de apariciones, y siempre eran diferentes, pero usualmente se trataba de gente que continuaba con su peregrinación que había dejado pendiente tiempo atrás. Llegamos a Talpa esa mañana, un poco antes de mediodía, pues paramos varias veces a descansar. Después de ese viaje, me quedé motivado para más excursiones. Ahora ya no tenía una manda que cumplir, pero sí una afición con la cual me quedaría por años. Par de años después, cuando ya tenía 18 años, fue mi padre quien me acompañó. Este tercer viaje fue diferente para mí, pues nos fuimos los dos en camión hasta Meca para después seguir caminando. Son poco más de 100 kilómetros, por lo que mi padre, al ser un buen caminador, pensó que sería algo sencillo. Sin embargo, en varias ocasiones tuvimos que parar para descansar. Una de esas noches, la verdad no recuerdo cuál, mi padre hizo una pequeña fogata para calentarnos un poco.
Recuerdo que, a pesar de que había hecho mucho calor, en la noche había refrescado bastante, la temperatura descendió drásticamente. Mientras tanto, yo me dispuse a poner una pequeña casa de acampar para los dos, de vez en cuando le echaba un ojo a mi padre quien estaba entretenido haciendo la fogata. Después de una hora platicando y comiendo, me dispuse a dormir. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero me di cuenta de que mi padre aún no se metía a descansar. Asomé la cabeza por fuera de la casa de acampar y lo vi sentado frente a la fogata, parecía que estaba entretenido con algo, así que solo le dije que se metiera a descansar. Cerré los ojos e intenté dormir, pero había algo que me inquietaba. No era común ver a mi padre tan tarde despierto, yo lo conocía muy bien, y las horas de sueño en él suelen ser sagradas pues le gustaba dormir. Me levanté de mi saco de dormir y salí de la casa de acampar. Fue entonces cuando lo vi, estaba platicando con una persona que estaba a unos metros de nosotros. Yo le saludé rápidamente, sin prestarle mucha atención, y me acerqué a mi padre. Le recomendé que mejor se fuera a descansar, o si no, al día siguiente no aguantaría. Me miró y me dijo que sí, solo que se despediría de su nuevo amigo. Cuando los dos giramos la cabeza para ver al sujeto, ya no estaba. Al igual que el que había visto años atrás, se había esfumado de nuestra vista, como si el viento se lo llevara. Les juro que no me distraje mucho, al igual que mi padre, si acaso unos 8 o 10 segundos. Era tan poco tiempo como para que no viéramos al sujeto alejarse, pero se desvaneció. Mi padre se quedó helado. Amablemente, mi padre lo invitó a acercarse, pero el sujeto nunca quiso hacerlo, siempre se mantuvo a la distancia. Fue de ese modo que ambos comenzaron a hablar. Sin embargo, mi padre le comentaba sobre eventos del presente en ese entonces y el sujeto parecía sorprendido, diciéndole que no sabía todo lo que mi padre le estaba contando. Esto le sorprendió a él, pero no le dio importancia. Al poco rato fue cuando yo salí para recomendarle que durmiera y el sujeto desapareció. Cuando le platiqué a mi padre de la primera experiencia que tuve, él se comportó muy escéptico, diciéndome que solo lo creería cuando lo viviera. Y lo bueno es que le pasó, y ahora no me cuestionaba nada de lo que le cuento. Otra experiencia que tuve fue algunos años después de haber viajado con mi padre. Mi amigo, quien me acompañó la primera vez, decidió acompañarme ese año. Por años, ambos habíamos hecho nuestra propia ruta, pero por nuestra parte, y esa vez optamos por juntarnos y hacer un viaje juntos. Fue así como llegamos al Cerro de las Cruces. Un lugar lleno de misticismo, energía diferente a lo habitual y una atmósfera inusual. Se recomienda no descansar allí, pues hay muchas leyendas que, a lo mejor, la mayoría no son ciertas, pero sí te erizaban la piel. Era ya tarde, faltaba poco para que anocheciera, por lo que mi amigo y yo tomamos la decisión de atravesar el lugar. Ya éramos experimentados, por lo que no pensamos que algo malo pudiera ocurrirnos. Además, no estábamos solos, aún había algunos peregrinos más a nuestro alrededor. Yo, la verdad, me sentía seguro y confiado. Caminamos por unos minutos mirando las cruces que había a los costados. Varios metros delante de nosotros se encontraba otro grupito de peregrinos con los que nos habíamos adentrado en el lugar cuando, de pronto, los dejé de escuchar. Le comenté a mi amigo que ya se nos habían adelantado y que nos habíamos quedado solos. De la nada, mi amigo se sentó justo a un lado de una cruz y la abrazó. Le pregunté si se encontraba ya cansado. Tenía la cabeza agachada y colocada bajo la cruz, a mí me inquietó su posición. No era algo habitual en él, y cuando me acerqué a hablarle, me contestó bruscamente, diciéndome que lo dejara descansar. Su voz ya no era la de mi amigo, incluso se escuchaba rasposa y anticuada. Le llamé por su nombre, levanté su rostro, y, a pesar de la poca luz que aún teníamos, me di cuenta de que no tenía pupilas. Me alejé muy asustado pensando que se trataba quizás de algún ataque epiléptico, pero, de la nada, mi amigo se levantó y me dijo que ya tenía mucho tiempo allí, que ya quería seguir su camino. Esto ya me inquietó bastante. Me di cuenta por completo,
en ese momento, de que no era mi amigo quien estaba hablando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi amigo, o lo que fuera que estaba en su lugar, comenzó a caminar con una lentitud que no era natural, como si sus pies apenas rozaran el suelo. Su mirada vacía, sin pupilas, me seguía mientras se alejaba de la cruz. Mi instinto me decía que lo dejara ir, que no lo siguiera, pero algo en mí, quizás la desesperación o el terror de estar solo en un lugar tan tétrico, me hizo caminar tras él. Los pocos peregrinos que había visto antes ya no estaban. Parecía que el cerro había decidido tragárselos, dejándonos a solas con la oscuridad y el silencio tan opresivo que podría escuchar mi propia respiración. Cada crujido bajo mis pies, cada susurro del viento entre las ramas o cada ruido que escuchara, me hacía saltar. Intentaba mantener la calma, estaba muy nervioso pero la situación era cada vez más difícil. Mi amigo seguía avanzando, o por lo menos quien estuviera ocupando su cuerpo, murmuraba cosas que no le lograba entender. Su voz se escuchaba cansada, intenté acercarme a él para escuchar qué decía, y solo le entendía que decía los nombres que estaban escritos en las cruces de madera. De pronto, se detuvo en seco y yo al mismo tiempo, a tan solo un par de metros de él me quedé retirado, en eso le escuché decir claramente que ya tenía mucho tiempo en ese lugar y que ya tenía que irse a descansar. Estuve a punto de hablarle y preguntarle a qué se refería, pero de nueva cuenta se quejó de lo mal que se sentía. De ese modo volvió a caminar pendiente arriba y continuó mencionando los nombres de las cruces. Me imaginé que quizás aquel espíritu necesitaba caminar pendiente arriba y que había tomado el cuerpo de mi amigo sin su permiso para lograr su cometido. En eso, tomó un camino distinto a un costado del camino y se adentró en la espesura del cerro. Le pregunté a dónde iba, pero me ignoró, no me contestó, pues seguía repitiendo nombres y quejándose de que ya tenía mucho tiempo en este lugar. Finalmente, después de algunos minutos caminando entre la maleza, llegamos a un claro en el cerro, un lugar que no recordaba haber visto antes en mis peregrinaciones. Se posicionó en el centro del claro, todo estaba rodeado de cruces, y justo a un costado, se encontraba una vieja capilla en ruinas. El techo estaba derrumbado y las paredes se inclinaban peligrosamente hacia adentro. Sin embargo, lo más perturbador era la figura que esperaba en la entrada. Era alta, envuelta en un manto negro que parecía absorber la poca luz que quedaba. No se veía su rostro, pero podía sentir su mirada penetrante clavada en nosotros. Mi amigo se detuvo frente a la figura y, sin levantar la vista, murmuró, diciéndole que ya estaba listo. La figura asintió lentamente y extendió una mano cadavérica hacia él. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todo en mí gritaba que corriera para detener a mi amigo, pero mis piernas no me respondían. Estaba atrapado, obligado a presenciar lo que iba a suceder y que, probablemente, algo le pasara a mi amigo. La figura tomó la mano de mi amigo y, en ese momento, pude ver cómo su piel se volvía gris y seca, como si toda su vida se estuviera drenando en un instante. De repente, mi amigo dejó de moverse. Su cuerpo se desplomó en el suelo, me recordó a un títere al que le habían cortado los hilos. La figura se giró hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me estaba observando. Esa silueta brilló intensamente, todo a mi alrededor se alumbró como si ya fuera de día, y de pronto, después de esa luz cegadora, todo fue silencio. Poco a poco, comencé a escuchar los ruidos del exterior. Era como si hubiera perdido la conciencia por unos segundos. Me acerqué a mi amigo, temiendo que algo malo le hubiese pasado, y cuando lo vi bien, aliviado, me di cuenta de que respiraba. Esperé a que se despertara. Ya era de noche y parecía ser que lo más extraño que nos había ocurrido en nuestros viajes ya había terminado. Creo que pasaron más de 2 horas después eso cuando mi amigo despertó, su tono de piel ya era rosado y ya no se le veía desorientado. Le pregunté si recordaba algo de lo que había ocurrido, pero él lo negó. Me comentó que solo tenía el recuerdo de que se había quedado dormido a un lado de una cruz, y no hallaba explicación de cómo había llegado hasta allí. Después de eso,
Una vez que ambos nos recuperamos, seguimos nuestro camino a Talpa. Han sido varias las experiencias por las que he vivido en mis peregrinaciones, pero sin duda, estas son de las más latentes en mi cabeza. Pero a pesar de que cada vez que hacemos un viaje, algo paranormal suele llegar a pasar, esto nunca ha sido un impedimento para mí y seguir con mis viajes, que hoy en día ya es un hobby.